nosotros tenemos que vivir una vida de verdad, una vida, no una vida de verdad en el sentido de que vivamos la vida, sino una vida basada en la verdad. Y la verdad de Dios, pues, es las palabras del Señor. Bien, nosotros venimos ya desde hace unos 3, 4, 5 viernes atrás hablando de la iglesia verdadera. Y ese es un tema que a mí realmente me apasiona muchísimo, porque entiendo que en estos tiempos peligrosos, muy peligrosos estos tiempos y de una gran confusión, hay muchos lugares que se dicen iglesia de Dios, pero no lo son. Ahora, el problema es que dentro de esas iglesias hay mucha gente engañada que acude allí porque en esas iglesias hay mucha gente engañada que acude allí porque se sintió agradado con lo que veía y con lo que escuchaba. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, estoy hablando de los años 90 y tanto, 94, 95, empezó a salir publicidad, una librería en todo el mundo que estaba basada en la guerra espiritual. Y esto se volvió prácticamente una pasión para los cristianos, la guerra espiritual. Y muchas iglesias fundamentaron su estructura como iglesia en que eran un lugar de batalla y de guerra espiritual. Hay algunas definiciones por allí, ¿no? Dice que la guerra espiritual es una lucha de huestes angelicales en contra de las potestades espirituales de maldad. Es una lucha, dice, en contra de las huestes angelicales, perdón, con las huestes angelicales en contra de las potestades espirituales de maldad. Ahora, la pregunta es, ¿ciertamente el Señor mandó a que hiciéramos esto? Mire, yo tengo una doctrina muy fuerte en mi vida y es esta. Yo puedo hacer lo que el Señor dijo que hiciera o lo que los discípulos enseñaron en sus cartas, porque los discípulos nos transmitieron la verdad que el Señor dejó. La pregunta es, en los tiempos del Señor Yeshua la pregunta es, en los tiempos del Señor Yeshua se habló de la guerra espiritual. El problema que yo veo con esto de la guerra espiritual es que hizo del creyente un instrumento independiente de Dios. Prácticamente hizo al creyente un Dios en sí mismo. Y esto es muy, muy grave. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, porque nosotros ya entonces empezamos a no necesitar a Dios para las cosas. Se fundaron iglesias que liberaban personas y se llevaban a supuestas personas dominadas por espíritus a estas iglesias para ser liberados. Y en ese proceso de aprendizaje, en los últimos 40 o 50 años se introdujeron algunas cosas que se hizo parte de la guerra espiritual, pero que usted no la encuentra en las Sagradas Escrituras por ningún lado. Esto de atar o sujetar o maniatar la Sagrada Escritura, pero que sí aparecen en los libros místicos que usa la iglesia de la nueva era. Bueno, no es una iglesia, es una tendencia, ¿no? La tendencia de la nueva era, el asunto de la cancelación, de la anulación. Entonces las personas se volvían una autoridad y decía, yo cancelo, yo anulo el poder de tal o cual cosa, ¿no? Esto es lo peligroso de la doctrina de la guerra espiritual que yo creo que nació en el Congreso de Lausana del año 75, esto que se celebró en Suiza, eh, cuyo organizador principal fue el señor Billy Graham, ¿no? Junto con otras personas que también participaron allá.
se comenzó a darle vuelo al creyente, a darle alas al creyente para hacerlo en sí mismo un Dios. Ya las personas vuelo al creyente, a darle alas al creyente para hacerlo en sí mismo un Dios. Ya las personas no oraban a Dios pidiéndole que por favor liberara, sino le decían a Dios, libera, libra, desata, como si Dios estuviera allí para servirle, como si Dios fuese un servidor de nosotros. No, perdimos la humildad y nos convertimos en individuos arrogantes, soberbios y altivos, ¿no? En este término, en este asunto, ¿no? El Señor nunca enseñó de la guerra espiritual. El que habló de guerra espiritual, perdón, el que habló no de guerra espiritual, habló de la lucha que teníamos nosotros, fue Pablo, ¿no? En el capítulo 6 de Carta a los Efesios, ¿no? En donde él dice que esa es la traducción que hace la Reina Valera 1960, pero realmente, eh, buscando en el griego original, pareciera que se refería a gobernadores, ¿no? A gobernadores, pero no hace la distinción de que estos gobernadores sean del mundo de las tinieblas o que pertenezcan al ámbito natural de las cosas de este mundo, ¿no? Eh, esta orientación que le da Pablo a este punto nunca dice que nosotros tenemos que atar, sujetar, anular y cancelar. A mí me llama mucho la atención las personas que atan al diablo, como si pudieran atar al diablo, ¿no? El único que va a poder atar al diablo es Miguel cuando llegue el diablo, como si pudieran atar al diablo, ¿no? El único que va a poder atar al diablo es Miguel cuando llegue el momento justo que el Señor lo va a mandar a atarlo, pero ningún cristiano eh, tendría esta arrogancia porque él es un ser superior, ¿no? Y algunos hasta usan palabras ofensivas y de burla en contra de él, y yo veo que hay algunos escritos en los libros sagrados que muestran una alerta para no hacer estas cosas, ¿no? Creo que es Judas, ¿no? El que habla de este término cuando dice que algunos se atreven a proferir palabras en contra de las potestades. Y ellos lo son. Eh, yo entiendo que el Señor le dio a los discípulos autoridad que la iglesia estaba naciendo y se necesitaba de este tipo de cosas poderosas para mostrarle al mundo que Dios era quien estaba actuando en el caso de Pedro, de Pablo, de cualquiera de los hermanos del primer siglo que estuvieran haciendo estas cosas, ¿no? Eh, yo creo que el creyente debe dejar de hacer estas cosas de atar, sujetar, anular, cancelar, porque esto proviene del misticismo, proviene de la nueva era, proviene de estas cosas extrañas que el mismo Satanás ha introducido dentro del mundo y entiendo que la iglesia ha tomado algunas de estas cosas como propias, ¿no? En los años 90, en la iglesia del coreano de John Paul Guichot introdujo en el mundo aquello de mirarlo, creerlo, declararlo y tenerlo, ¿no? Esas son cosas que nunca fueron enseñadas por el Señor Yeshua ni por ninguno de sus discípulos. En ninguna parte de la Sagrada Escritura aparece esto, pero esto se volvió muy común dentro de las iglesias del mundo, la gente declarando que esto era de ellos, que ellos iban a tener tal cosa. Si querían un carro, iban al establecimiento que lo vendían, ponían su mano encima del carro y decían, yo declaro que este carro es mío. Bueno, nunca llegaron a recibir el carro, a menos que hayan trabajado lo suficiente como para pagarlo, pero el problema acá está en la arrogancia y en la soberbia y también en mezclar las cosas que son del diablo dentro de la iglesia. La iglesia tiene que ser verdadera.
justa y verdadera. Tiene que hacer las obras que Dios mandó a hacer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para contraponernos a las obras de las potestades, de las tinieblas, de los espíritus de maldad? Bueno, Santiago, por ejemplo, dijo: someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Aquí Santiago lo que está diciendo: ata, sujeta, declara, cancela. Lo que está diciendo es: vive una vida santa. Esa es la única forma de destronar el poder de Satanás. Y recuerdo en este momento lo que dice el Targum Pseudo Jonathan, del cual yo he hablado acá en otras oportunidades. El Targum Pseudo Jonathan es una versión ampliada de la Torá, es decir, toma los versículos de la Torá y añade la tradición oral que se ha transmitido por años dentro del pueblo judío. Y en esa porción donde en Génesis 3:15 dice que, donde en Génesis 3:15 dice que los descendientes de la mujer pisarán la cabeza de la culebra y los descendientes de la culebra pondrán el talón de los descendientes de la mujer. Allí está el Targum Pseudo Jonathan, dice que los descendientes de la mujer pisarán la cabeza de la culebra y, habiendo cumplido la Torá, serán vencedores. Palabras más, palabras menos, más, así por allí viene la cosa. Es decir, la única manera de que un creyente pueda vencer a las tinieblas es que vive una vida santa. Porque lo que enseñó Pablo en este mismo capítulo 6 es que tenemos que vivir la verdad, vivir en justicia, vivir en fe, predicar la palabra, hacer lo que se espera que nosotros hagamos como creyentes. Porque así como nosotros tenemos que andar así como Él anduvo. Eso es lo que nos exhorta la. Esa es la verdadera guerra espiritual, vivir en santidad. Bien, son las 10:28.